simplemente voy a hacer un resumen muy breve de lo que ya hemos visto. Siempre es bueno tener el contexto de lo que hemos visto. Y hemos visto verdades bíblicas acerca del liderazgo. El liderazgo no es jerarquía, no es posición, no es título ni privilegios, el liderazgo es servicio. La iglesia no es un edificio ni una institución, sino la reunión de dos o más creyentes en el nombre de Jesús. El ministerio no es un oficio, actividad o servicio en la iglesia, sino la mayor prioridad en la obra de Dios, que es la reconciliación. El llamado es para todos los creyentes, sin excepción. Y no son grados de autoridad, sino los 5 oficios que nos marca Efesios capítulo 4, versículo 11. Vimos que ministrar significa servir a Dios, pero no como habíamos de pronto pensado o habíamos aprendido antes, que ministrar era únicamente dar la palabra de Dios. Ministrar va más allá de solamente las cosas espirituales. Ministrar también tiene que ver con lo físico y con lo material. Vimos que Jesús aborrece las jerarquías. Los llamados de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro no son títulos, son oficios. Los llamados operan en torno a la iglesia de Cristo y son dirigidos por el Espíritu Santo en respuesta a las oraciones. Vimos que el crecimiento espiritual está limitado por el liderazgo, que una iglesia se levanta o cae debido a su liderazgo, y aprendimos que los líderes piadosos o dignos de ser seguidos, conforme al corazón de Cristo, buscan responsabilidad, no autoridad, alimentan el rebaño, no lo despojan, sirven a la gente, no se sirven de ella, reúnen al rebaño, no lo dispersan, reconocen el derecho de Dios sobre las ovejas, no se enseñorean de las ovejas, pues no les pertenecen, procuran y promueven la unidad a toda costa. Y empezamos a ver los requisitos para ser líder hace 8 días. Palabra fiel, son requisitos verdaderos de Dios. Si alguno es voluntario, no es obligatorio. Anhela, significa que es Dios quien pone en nosotros el deseo intenso. Obispado significa liderazgo. Obispo es sinónimo de anciano y pastor. Buena obra es la obra de Dios en la tierra y es una obra externa hacia afuera, sin requisitos, cualquiera debe. Pero en la obra interna, adentro, hay requisitos y no cualquiera puede. Es necesario, hay 17 requisitos no opcionales. Entonces, adelante, Sami y Cita. Hoy es, pues, les toca a ustedes y somos todo oídos, por favor. Gracias, buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes en esta tarde. Gracias, Beto, por la confianza y gracias a Blanquita. Tal vez alguno de ustedes no nos ubique. Nosotros somos, yo soy María del Carmen Huerta o de Basaldúa y bueno, cariñosamente me llaman Cita por el diminutivo de Carmencita. Entonces desde chiquita fue así y de ahí el Cita. Y me gusta que los que me quieren, mis amigos y familia, me dicen así, Cita. Está conmigo mi esposo, Samuel Basaldúa, él está en el estado de Aguascalientes, ambos somos voluntarios allá en Aguascalientes y por esa causa, pues, él está allá en estos momentos, yo por cuestiones médicas estoy acá, pero damos muchas gracias a Dios porque nos ha permitido servirle a través de este ministerio, que como todos ustedes saben, había estado cerrado, ahorita ya se abrió, me parece que el Crespa, que es a donde los muchachos llegan a firmar, el fin de semana se tienen que reportar, de eso Samuel podría darles más antecedentes. Y pues sin más preámbulo, quiero decirles que vamos a ver la lección número 6, que es el requisito para ser líderes,
la parte 2 porque ya se había visto la parte 1 y de eso nos acaba de dar Beto un pequeño resumen. Y es requisitos para ser líderes. Vamos a basar esta lección en 1 de Timoteo 3, del 1 al 7, ¿sí? Vamos a ver qué dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado o lo desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Aquí estamos viendo cuántos requisitos, ¿no?, debemos de tener. Y esto, la verdad es que le decía yo a Beto, los números a mí no se me han dado mucho, pero es bien interesante ver que son 17 los requisitos, es la suma de dos números perfectos, es decir, el 10 y el 7. Y es un número primo, no es múltiplo de otros, o sea, según yo estuve analizando, es un número infinito y se desconoce realmente. El séptimo de los números primos, 1, 3, 5, 7, 11, 13 y 17. En Romanos hay 17 bendiciones para los creyentes. Entre ellas existe una serie de 7 y una de 10. Hay 7 partes en la pregunta. ¿Quién nos apartará? El versículo 35 de Romanos 8. Este versículo está muy interesante, que dice, 8:35, aquí está. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Cuántos requisitos, cuántas cosas vemos en este versículo? Como está escrito, dice el 36, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y el versículo 37, 38 y 39, que es lo que nos hace referencia a la lección: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y bueno, ¿qué les puedo yo contar a ustedes si todos ustedes han vivido muchas tribulaciones, persecución, todo lo que han experimentado, ustedes lo han vivido? Dice, esta es la perfección del orden espiritual y del poder de Dios, y es la perfección espiritual y eterna de la posición del creyente en Cristo. En el día del Pentecostés se hablaban 17 lenguas. El día del descenso del Espíritu Santo hay 17 oraciones de Jeremías en los 30 primeros capítulos de su libro. Luego silencio. También hay 17 obras de la carne en Gálatas 5. El 17, pues, representa la perfección espiritual, así como la totalidad que abarca todas las posibilidades. Por ejemplo, todos los idiomas y dialectos existentes en el mundo están contenidos en las 17 lenguas que el Espíritu Santo manifestó en Pentecostés. Entonces, estos 17 requisitos abarcan todo lo que Dios requiere de la imagen de Cristo en nosotros para ser líderes de su iglesia. Qué interesante, a mí me pareció esto verdaderamente espectacular, dice. Entonces, estos 17, ok. Por supuesto, no ha existido nadie ni existirá excepto Jesús, que emplea al 100% estos 17 requisitos. ¿Estarán de acuerdo entonces con nosotros que el único, yo no he conocido a nadie más, tuvimos oportunidad a través de nuestra vida de ser congregantes de la Iglesia del Nazareno por más de 30 años? Y tuvimos mucha relación con pastores, con líderes, que eran dirigentes a nivel distrito, a nivel mundial. Venía de Kansas un hermano y era toda una, pues, fiesta, ¿verdad? Y el estar viendo a los hermanos, pues para nosotros era, pues, así como lo máximo, ¿no? Ir a la convención y ver al hermano que venía de Kansas a escuchar los informes de los pastores, y bueno, era toda una fiesta en la iglesia del Nazareno, y todos los hermanos, era un
como requisito indispensable. Todos teníamos que ir perfectamente bien arreglados, todo el mundo llevaba sus mejores galas, el mejor saco, la mejor corbata, y recuerdo con mucha claridad cómo los hermanos de la zona Mazahua, una zona indígena acá por Toluca, pues llegaban muy sencillos, vestidos muy sencillos, ¿no? Y la verdad es que a veces se admiraba el trabajo que el hermano, el pastor de ahí hacía en la zona Mazahua. Y veíamos la diferencia entre un hermano que venía de Kansas con el mejor traje y la mejor vestimenta, y todos los que estábamos ahí vestidos de esa manera, pero no es nada de lo que el Señor Jesucristo pide. Eso no tiene nada que ver, y eso lo aprendimos con Beto. Y a Beto y a Blanca no me van a dejar mentir que Beto decía, nos cuesta más trabajo trabajar con los cristianos, y sí es cierto, porque cuando íbamos a las lecciones ahí en Santa Marta, pobres, batallaba Beto porque eso no, Beto, porque traíamos todo el esquema de una iglesia, ¿no? O una congregación, ahora entendemos muchos términos, ¿no? Estábamos como mal adoctrinados, dice. Entonces, estos 17 requisitos son 17 cualidades del carácter y estilo de vida del cristiano que anhela servir a Dios en la iglesia y sobre todo los que ya servimos. Y debemos examinarnos con base a eso, a la luz del carácter de Cristo. En 1 Timoteo 1:12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. ¡Ay, qué cosa! Si ustedes supieran cómo el Señor a nosotros nos llamó al ministerio, ¿no? Y fue tremendo porque imagínense nada más que más de 30 años estuvimos en una congregación donde había un manual, que no era la Biblia, que estaba basado en la Biblia, ¿verdad? Y pues nos regíamos a eso, ¿no? Como que el manual de la iglesia era, pues, eso se debería de hacer, ¿no? Y las reuniones eran como se decía en el manual, y nosotros defendíamos todo eso. Beto recordará mucho de lo que discutíamos con él en las clases, ¿no? Pero de verdad el Señor, yo creo que si no nos hubiera llevado a la cárcel, nosotros siguiéramos ahí. Y es ahí donde nosotros le damos gracias a Dios que nos sacó de esa religiosidad. Y bueno, lo vamos a ver durante la lección, lo hemos vivido, lo hemos visto, y damos gracias a Dios por habernos mandado esta prueba tan fuerte, porque, insisto, si no, ahí siguiéramos. Cuando íbamos a visitar a los hermanos a la cárcel, recuerdo que nosotros íbamos dispuestos a consolar, y pues salíamos consoladas, porque salíamos llorando, ¿no? De ver el amor del hermano Lalo Cárdenas, lo recordamos con cariño, de ver a todos los pastores adentro, ¿no? Que nos consolaban, y entonces salíamos llorando, pero de gozo, ¿no? Y empezamos a aprender muchas cosas. Así que gracias a Dios por este ministerio que nos da. Dice, también debemos usar estas cualidades como base para formar líderes y ayudarlos. Eso es lo más importante. Transmitir a los que están en las cárceles estas enseñanzas y enseñarlos a que deben de caminar, ¿no? Para que sean tenidos por fieles, por Dios, y sea Él quien los ponga en el ministerio. Yo le doy muchas gracias a Dios y bueno, vamos a continuar con el siguiente punto, que es irreprensible, y bueno, para eso mi esposo va a estar platicando con ustedes. Buenas tardes a todos. Le doy gracias a Dios porque nos ha dado este tiempo para podernos comunicarnos por medio de este medio. Vamos a ver el número 1, que es irreprensible. Irreprensible significa irreprochable, intachable, libre de culpa, que no tenga nada malo de que se le pueda acusar, censurar o amonestar.
La palabra irreprensible en griego es amemptos y tiene que ver con la raíz u origen de una cualidad o acción. Porque alguien puede hacer algo bueno con motivaciones malas o hacer una buena obra para vanagloriarse o ser visto por los hombres, tal como reprendió Jesús a los fariseos y saduceos. Dado que tiene que ver con la raíz, el Espíritu Santo enseña que la raíz de todos los males es el amor al dinero, según vemos en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, que dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, ser irreprensible tiene que ver directamente con el amor o amor al dinero, con el uso del dinero. Es impresionante descubrir que Jesús habló más acerca del dinero que de la salvación o del infierno, porque la manera en que manejamos el dinero es un reflejo de nuestra vida espiritual. Ser irreprensible, pues, significa que no se tienen deudas que no se quieren pagar. Tener deudas no es pecado. Endeudarse y no pagar, sí lo es, sí lo es. Es más, el Espíritu Santo dice que se puede reconocer a un impío con el hecho de que toma prestado y no paga. Salmo 37, versículo 21, dice, el impío toma prestado y no paga. Impío es todo aquel que profesa espiritualidad solo por fuera, que solo tiene apariencia de piedad, pero con sus hechos lo niega. Entonces, el que aspira a ser líder no debe tener deudas, y si las tiene, debe estarlas pagando, no escondiéndose o haciendo trampas o artilugios para evadirlas y no pagarlas. Este punto es muy importante que es para que todos nosotros como cristianos o como seguidores de Cristo nos pongamos a pensar, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones conocemos gente, amistades, que podríamos decir, entre comillas, se dicen cristianos, pero vemos que tienen ese problema de que tienen deudas y no las pagan, no las... Es más, como dice aquí la lección, hasta se esconden para no pagarlas, ¿verdad? Y yo recuerdo cuando algunas ocasiones me endeudé estaba muy endeudado con una tarjeta de crédito, con 2 tarjetas de crédito, y mi prioridad en cierta forma era pagar. Ya una vez que pagaba cuando menos el mínimo, ya me sentía yo liberado unos días. Y gracias a Dios, con el tiempo, pude pagar esa tarjeta de crédito que me agobiaba tanto, y dije, ya voy a cancelar una tarjeta. De las 2 que tenía, me quedé con una, y entonces eso me hace sentir de alguna manera bien, porque con trabajos, con dificultades, y pude pagar esa tarjeta, y la verdad hasta nos obliga en cierta manera a decirle, Dios, perdona, porque no he sido buen mayordomo sobre el dinero que tú nos das y que hacemos mal uso muchas veces del dinero. Bueno. Yo quisiera aportar, Samuel, el hecho de que en el banco tuve la experiencia de
tener que hablarles a los clientes para que pagaran sus adeudos. Y no sé si a ustedes les pasa, pero a veces hasta te dejan de referencia. Y entonces a ti te están hablando como parte de que señora, el señor Samuel Basaldúa debe y usted es su aval, ¿no? O usted es su referencia, dígale que pague, ¿no? Entonces ahí podemos ver que pues es lo que menos debemos de hacer y no es malo endeudarse, como dice la lección, sino cumplir con los compromisos que adquieres, ¿no? Y igual vamos a ver la parte del diezmo. Adelante, Samuel. Bueno, seguimos viendo la lección. El siguiente punto es diezma. Da el 10% de todo lo que recibes. Este es un asunto muy delicado, porque la mayoría de los líderes espirituales tienen la falsa y errónea idea de que deben recibir los diezmos de los hermanos y que ellos están exentos de diezmar porque son líderes. Algunos otros diezman en su propia iglesia, se lo dan a ellos mismos y con eso se engañan a sí mismos. La escritura claramente enseña que los levitas que recibían el diezmo debían dar el diezmo de los diezmos y no debían ponerlo de nuevo en el templo, sino que debían más bien darlo afuera del templo. Jesús reprendió duramente a los fariseos, pero hubo una sola cosa que les dijo que hacían bien. Vemos en Mateo 23, versículo 23, que dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Vemos que muchas veces nos queremos hacer muy religiosos, ¿verdad? Y nos basamos en asuntos que consideramos más importantes, pero dice aquí que diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejamos realmente lo más importante de lado, que sería hacer justicia, ser justos, ser misericordiosos y tener y practicar la fe. Nadie está exento de diezmar, nadie. Y no hacerlo, además de que nos convierte en ladrones, demuestra que amamos el dinero y nos coloca en una posición peligrosa en la que caemos bajo la influencia maligna del amor al dinero. Y el dinero nos usa y nos lleva a la maldad, en vez de nosotros usar el dinero para la gloria de Dios. Me llama mucho la atención esta parte donde dice nadie está exento de diezmar, y lo remarca, ¿verdad? Dice nadie. Yo recuerdo, es una anécdota que he contado, inclusive en los penales, hablando acerca del diezmo. Yo les he dado mi testimonio a muchos de que yo desde muy pequeño fui llevado a trabajar con mi papá, que era comerciante. Teníamos un comercio de frutas en el mercado de la Merced, donde vendíamos medio mayoreo. Si no vendíamos al menudeo, sino era un medio mayoreo. Yo le decía a mi papá: oye, papá, ¿por qué no estamos diezmando? Dice: es que no podemos. Digo, ¿por qué? Dice, no, pueden diezmar los que reciben un sueldo. Si reciben 1,000 pesos de sueldo, diezman 100 pesos, pero nosotros no sabemos cuánto ganamos. Y yo me quedé pensando y digo, yo creo que sí podemos diezmar. Y desde muy pequeño, bueno, no muy pequeño, tal vez tendría yo unos 18 años, yo llevaba
parte del negocio era mi responsabilidad, a pesar de que soy el menor de 4 varones en mi familia. Y yo empecé a ver que si vendimos una caja de manzanas y que ganamos 10 pesos en esa caja, el diezmo era 1 peso. Si se vendió una caja de granadas, se ganaron 20 pesos. El diezmo son 2 pesos. Y así, a un lado de la lista llevaba yo el diezmo. Al final del día, ya sumaba y decía ahí 15. Quiere decir que ganamos 150 en ese día y 15 pesos es el diezmo. Al terminar la semana, sumaba los días y ya veía yo que eran 110 pesos, por ejemplo. Y yo lo empecé a diezmar sin consultarle a mi papá. Y así estuve buen tiempo. Y resulta que mi papá una ocasión me vio haciendo cuentas y tenía yo una parte llena de hojas con muchas entradas y salidas y cuenta del banco y debo acá y debo allá, pero a mí me deben tanto y tanto. Llegó y me dice, ¿qué haces? Le digo, estoy haciendo aquí un arqueo de lo que tenemos. Ah, muy bien. Y se fue y regresó después de 1 o 2 horas. Dice, ¿qué haces? Pues no he terminado. Pero yo estaba sorprendido y espantado porque decía, ¿por qué? ¿Por qué hay tanto? Y dije, esto no cuadra porque hay mucho dinero. Y nunca habíamos tenido tanto dinero. Como les digo, yo manejaba lo poco que teníamos en el negocio, yo lo manejaba. Yo llevaba las cuentas del banco y de la chequera y todo. Y me dice, ¿por qué dices que no? Digo, es que no entiendo. Digo, mira, aquí tenemos tanto en efectivo, tenemos tanto en el banco, tenemos tanto en esto, nos deben tanto y mira, da más de 400,000. Pero le debo a tal persona y esto, pero aún así me sobran como 300,000. Dice, ¿por qué? Digo, pues no sé. Y me dice, ¿qué has estado haciendo? Y le digo, ¿te acuerdas que me dijiste que no podíamos diezmar? Pues yo he estado diezmando. Dice, ¿pero cómo si te dije que nosotros no podemos diezmar? Le dije, pues yo he estado diezmando. Dice, con razón yo veo en la lista de diezmeros y ahí aparezco que doy tanto. Dice, pero yo nomás voy dando una ofrenda. Y bueno, hermanos, eso lo digo como testimonio porque, como dice en Malaquías, ¿verdad? 3:10, que dice que debemos diezmar, nos dice que debemos diezmar, nos habla acerca del diezmo, pero nos dice, probadme ahora, ¿verdad? Dice, pruébenme ahora, si no os abriré las puertas y derramaré sobre ustedes hasta que sobreabunde. Y en ese momento yo dije, no cabe duda que Dios es muy fiel y cumple sus promesas. Todos nosotros en un momento dado somos infieles, pero el Señor es súper fiel, no es, y a mí me enseñó esa lección de que debemos diezmar. Y yo lo digo porque en mi trabajo como maestro de secundaria, me encontré con muchos amigos que decían, criticando partes de la Biblia que decía acerca de diezmar, y decían, eso es un robo. Y yo les decía, no es un robo, es un mandamiento de que debemos diezmar y el Señor nos dice que si diezmamos, Él va a abrir las bendiciones, que nos las va a mandar hasta que sobreabunden. Y nos vamos a espantar de que como mi papá decía, pero ¿por qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hiciste? Y ya le expliqué lo que yo había hecho. Y eso es parte del testimonio que tengo en mi vida como cristiano, como creyente, y que hace que reafirme mi fe en lo que hemos aprendido. Y bueno, en las
clases que acudimos allá en casa de Beto con con su familia, y veíamos acerca de los diezmos y de todas las lecciones que tomábamos con él. Eso hacía más que reafirmar. Y luego todavía aquella lección, clases de Juan Carlos, ¿verdad? El argentino ese que hace una descripción preciosa acerca del diezmo. Y la verdad que nos bendice a todos. Vemos aquí, a continuación de la lección, vemos Malaquías 3:8, ¿verdad? Lo que estábamos diciendo. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. En Lucas 13:16, versículo 13 dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. En griego dice Mamón, que era el dios demonio de la prosperidad. Si no diezmamos, es decir, si amamos el dinero, entonces caemos bajo influencia satánica y el dinero nos usa, nos hunde y nos orilla al pecado. Si la raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿cuál será la raíz de todos los bienes? El desamor al dinero. ¿Y cómo demostramos desamor al dinero? Pagando el diezmo, ¿verdad? Poner, pagando el diezmo como prioridad, ¿verdad? Lo primero que debemos hacer. Cada líder debe ser guiado por el Espíritu Santo para que sea Dios quien le indique a quién o quiénes debe de dar sus diezmos, y debe ser fiel en esto para ser irreprensible. Claro, el diezmo es solo el inicio. El siervo de Dios debe crecer y dar ofrenda, ayudas. Para todo inicia con el diezmo y debemos examinarnos a nosotros mismos y evaluar a aquellos que quieren servir, que lo hagan. Acerca de este tema me emociona cuando escucho a Beto, que decía una ocasión que incluso dentro del reclusorio le decía a los internos, tú debes de diezmar, y decía, pero si no tengo sueldo, dice, tú recibes un sueldo, tú recibes un dinero. Dice, ¿cómo? Pues puedes trabajar, pero ¿cómo? Bueno, pues lávale la ropa a otro, o lávale su celda a otro, ¿verdad? Y entonces este hombre empezó a hacer lo que le recomendó Beto, y luego, bueno, esa parte de ahí me emocionó demasiado cuando lo escuché, porque cuando hemos entrado a los reclusorios y que hemos hablado con ellos, que los vemos todos tatuados y que los vemos muy amenazantes y toda la cosa, pero llegamos y les hablamos y nos reciben con ese amor, con ese respeto, ¿sí? Y quiero mencionar aquí, al margen de lo que estamos platicando, decía, cuando conocí a la familia de Beto con Blanquita, y Blanquita dice, yo veo que tú vas a ser pastor. Dice, el Señor me dijo que tú vas a ser pastor. Y yo, pues, lo que hice fue que sonreí, pero dije, ¿cómo voy a ser pastor? Recuerdo que mi hermano mayor que yo se fue a San Antonio, Texas, a estudiar a un seminario, y allí se graduó y él trabajó como pastor mucho tiempo. Y una ocasión me decía, ¿por qué no entras al seminario? Y yo pues le decía, no, ¿cómo crees? Yo tengo otros planes. Y decía yo, quiero hacer cualquier cosa, pues, pero pastor no. Y ya el Señor acomodó todas las cosas en mi vida de tal manera que en el reclusorio me dicen, pastor,
ahí viene el pastor Samuel. Y yo digo, bueno, aquí se cumplió lo que Blanquita me decía. Dice, yo creo que tú vas a ser pastor. Y pues qué bueno, ¿verdad? Porque cuando nos encontramos amistades, como decía Cita, de la iglesia del Nazareno, y que nos preguntan, ¿qué estás haciendo? Pues estamos haciendo esta obra de visitar los reclusorios y yo ahí soy el pastor. Ah, ¿cómo que eres? Sí, digo, mira, yo no lo anhelaba, yo no quería, yo me presento en los lugares que hemos ido, me presento como maestro. Yo le digo, soy maestro jubilado, pero soy maestro. Digo, yo no dejo de ser maestro. Y pero ellos me dicen pastor. Y pues yo me siento muy orgulloso de ese título que me dan, pero les digo, bueno, yo soy aquí un servidor, pero si tú me dices pastor, bueno, está bien. Y yo les decimos, Beto nos recomendaba, dice, ustedes deben de nombrar en cada celda un pastor ahí adentro. Y cuando yo les decía, ¿quién es aquí en tu dormitorio? ¿Quién está? Pues yo, mira, pues tú que lees más, tú vas a ser el pastor. Y sí, tú vas a ser el pastor aquí. Y tú eres el que lee más la Biblia, tú eres el que eso, y los íbamos nombrando de esa manera. Y bueno, ponemos en práctica lo que Beto nos recomienda, ¿verdad? Lo que el Señor nos recomienda, ¿verdad? Y lo ponemos en práctica. Y yo bueno, quiero aportar, Samuel, es cierto, el amor al dinero nos lleva a cometer muchos errores. De hecho, conocimos muchos pastores que llegaban a pastorear las iglesias y pues más sueldo y luego venían de otros estados, ¿no? Al Distrito Federal o lo que era el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y pedían aumento y construyeron sus casas y se regresaron a sus lugares de origen. Algunos de ellos hicieron sus estudios y luego se fueron. Realmente lo que buscaban era pues obtener dinero para poder hacerse ellos de una vida. Y digo, no está mal, pero era tanto, ¿no? Que tienen ahorita, conozco sobre todo a uno que tiene una propiedad bastante bonita, muy grande, muy buena, y lo acaban de nombrar en una universidad como doctor honoris causa, y se puso una toga y acá el birrete y todo eso. Yo lo veo y digo, ya no, o sea, ¿por qué no abrimos los ojos y nos damos cuenta que todo eso es vano, ¿no? No es un requisito para ser un líder. Ser un líder significa mucho más. O sea, tienes que vivirlo, todo esto que estamos leyendo, si bien no al 100%, porque solo Jesucristo lo hizo, pues tenemos nosotros que avanzar, que valga la pena este tiempo que invertimos. Y discúlpenos si hacemos referencia a Beto tanto, pero es que nosotros fuimos aprendiendo y abriendo los ojos porque, insisto, estábamos como en una caja metidos, ¿no? Y allí estábamos y allí seguiríamos, y la voluntad de Dios fue que entráramos al penal, y allí fue donde realmente el Señor Jesucristo nos hizo verdaderamente libres. Tenemos, bueno, un cuñado que usa hasta cuello blanco acá, ¿no? Él se fue del cristianismo y está ahorita, no recuerdo bien ahorita si Samuel se acuerda, pues eso sería, pues parte de aportar. Sale con su saco negro, su cuello blanco y su pantalón negro, ¿no? Y la verdad, él fue líder en la iglesia cristiana, él dirigía a los jóvenes a nivel distrito, ¿no? Todas las iglesias de la Ciudad de México, de los jóvenes, y varios cargos, ¿no? Ocuparon. Y yo ahora veo y digo, pues es triste, ¿no? Que se hayan desviado y que fuera de seguir, pues enseñando, ministrando, ¿no? Cuando Samuel decía acerca de visitar las cárceles, es cierto, yo también recuerdo, y tú fuiste, Blanca,
la que le dijiste, yo veo, ¿no? Y entonces Samuel, a pesar de resistirse, que sabemos que ir a un seminario no te hace pastor, ¿ves? O sea, ahí tienes un ejemplo y cada uno de ustedes ha sido pues un líder dentro de las cárceles, hemos aprendido mucho de ustedes y pues ustedes tienen la culpa, ¿no? Y el Señor Jesucristo los ha usado de esa manera y sí es cierto, incluso los presos, cuando Samuel no está porque se viene a la Ciudad de México, preguntan por él y le piden que ore por determinadas cosas. Y recordaba yo a Javi, que ustedes lo conocieron, que decía que él había abandonado la Iglesia Católica porque un obispo había ido a la iglesia, el obispo de Aguascalientes, había ido a la cárcel, perdón, y que él quiso hablarle pues para descargarse y que el obispo de lejos le dijo que sí, pero jamás lo atendió. Entonces en ese momento él decidió alejarse de eso y aprender de la palabra de Dios, ¿no? Y ha sido una bendición todo esto. Sí recuerdo también que Samuel siempre ha sido muy constante en el diezmo, y eso que le sucedió, pues yo lo vi porque yo le decía, pues tus cuentas así, 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 y le daba yo su saldo, y cuando él necesitaba algo del banco, pues yo allí lo auxiliaba, ¿verdad? Pero y también recuerdo mi suegro y se publicaba la lista, ¿eh? Y esta parte me llevó a ver otra vez la clase del hermano Juan Carlos Ortiz. Y otra vez la estoy viendo, y yo sé que ustedes lo imparten, yo sé que todos ustedes lo han dado, y siempre vale la pena volverlo a ver, porque cada vez que lo veo aprendo cosas diferentes. El hermano, de veras, Dios, cómo los usa tan poderosamente, ¿no? Y yo le doy gracias a Dios por ello. Adelante, Samuel. Sí, en el número 2 vemos el siguiente punto, que es marido de una sola mujer. En griego dice, debe tener una sola esposa, y la palabra tener una sola tiene su raíz en fidelidad. La Nueva Traducción Viviente lo traduce así: debe serle fiel a su esposa. Así como la primer cualidad, irreprensible, va directamente a la raíz de todos los males, los pecados, la segunda cualidad se va directamente a la raíz de todas las consecuencias y desgracias, la fornicación. Vemos ahí que dice en 1 Corintios 6, versículo 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Esta segunda cualidad tiene que ver con la sexualidad. El requisito no establece que el que aspira a ser líder debe ser casado, porque eso descalificaría al mismo Pablo y a Timoteo, que eran solteros. Sin embargo, debido a que el orden natural de la vida y el plan de Dios, que el soltero llegue a casarse, debe de ser fiel a su esposa aún antes de casarse con ella. Y eso implica que se mantenga en pureza sexual hasta casarse. Entonces, si el aspirante a líder es soltero, debe vivir en santidad y pureza sexual, en espera de su pareja y del matrimonio. Es suficiente con que demuestre que tiene su sexualidad en orden, absteniéndose no solo de la fornicación, sino también de toda apariencia y conducta inapropiada. Jesús claramente dijo, Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces el soltero debe mostrar una conducta respetuosa para con las mujeres, no dar lugar al diablo ni a malas sospechas. Su mirada debe manifestarse pureza, así como su conversación. Vemos en Efesios 5, versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Si es casado,
debe estar casado ante la ley y ante Dios, no en unión libre, y ser fiel a su cónyuge. Creo que esta parte pues está más que claro, ¿verdad? Está muy claro, sobre todo reforzado y apoyado por los versículos que hemos leído, que nos refuerzan acerca de que este punto es muy, muy importante. Pasamos al número 3, que es sobrio. Samuel, Sí. yo quiero comentar que estaba viendo estadísticas y coincide con la clase que dieron por la mañana, de la fundación, de que la mayoría de los que abusan de los niños son ancianos. Entonces, yo me quedo pensando y digo, ¿cuánta gente ya grande, no? O líderes incluso de iglesia, pastores, y bueno, qué decir los sacerdotes, ¿no? Y se dicen líderes. ¿Cómo puedes tú ser un líder ante un grupo de personas con estos defectos? No podemos, con estos pecados, no podemos estar así. Y yo me ha tocado ver que gente ya grande, pasan las muchachas y desvían la mirada, ¿no? Hacia ellas, o los niños, allá en Aguascalientes es muy común ver cómo los niños van a la tienda muy pequeños y solos los dejan ir, y la mayoría de las personas que los acechan son adultos mayores, y muchos de ellos están dentro de la familia, ¿no? Entonces, es muy desafortunado y es una parte que debemos de cuidar mucho, digo, sobre todo los varones, pero no estamos exentas las mujeres, porque como bien decían por la mañana, si en las mujeres también acosan a los hombres, dice Silvia, pero si también ellos reciben acoso, ellos los golpean. Estábamos viendo el otro día unas noticias al presidente de Francia que le pegan, le dan una cachetada, y le digo, ¿cómo se atreve, no? Y dice Silvia, o un beso le dan a un hombre ahí, y dice Silvia, bueno, a ver, si hubiera sido al revés, que el hombre hubiera besado a la mujer, ya hubiera sido un acoso, ¿no? De los dos lados se da, y pues debemos de ser muy cuidadosos. Sobre todo he recordado mucho con esta lección que debemos de ser íntegros, ¿verdad? Que lo que decimos, eso vivamos. Adelante, Samuel. Sí. Sobrio significa que es moderado y discreto, en especial en el comer, en el beber, en la forma de hablar o de moverse, o en sus costumbres, que es sencillo y sin adornos superfluos, que es templado, sin excesos de ninguna clase. Por lo general se asocia la sobriedad con alguien que era alcohólico y ha dejado la bebida y ahora ya no consume alcohol, pero el significado va mucho más allá del alcoholismo. Sobriedad tiene que ver con no tener malos hábitos, con no tener vicios, nada que lo domine ni practique en exceso. Tiene que ver con la comida también. Hay un sentir general en el liderazgo cristiano de que, como la Biblia dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, pueden comer lo que sea y cuanto quieran. Hasta hay un refrán popular evangélico que dice: los cristianos no beben alcohol, no fuman, no se drogan, ni fornican, pero ¿cómo comen? Sí, ¿verdad? También hablando acerca de un refrán popular evangélico, en una ocasión decían de un hermano que estaba muy excedido de peso. Le dijeron: oye, hermano, debes de procurar cuidarte. Dice: ¿no sabes que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Pues sí, dice, pero yo quiero darle a Dios no un templo, sino le quiero dar una catedral por el tremendo peso que tenía, ¿verdad? Bueno,
vemos aquí que dice que Charles Spurgeon enseñó a sus estudiantes que debíamos ser sobrios en todo, en especial en la alimentación y en la manera de comer. Dijo: todos reprobarían y denunciarían a un predicador que subiera al púlpito a predicar en estado de ebriedad, que subiera borracho, pero ¿quién siquiera reprende o censura a esos predicadores que se dan unas grandes comilonas en exceso justo antes de predicar? Y Spurgeon predicaba con el ejemplo, pues siempre ayunaba antes de predicar, ya que decía: el exceso de comida nubla los sentidos y embriaga, y es tan pecaminoso a los ojos de Dios como el alcohol. Ojalá que muchos hiciéramos esto que dice este hermano, ¿verdad? Porque de esa manera estaríamos un poco más delgados. Entonces, el aspirante a líder no debe tener ningún vicio, ningún mal hábito que lo domine y lo controle, ya sean, número uno, hábitos reprobables y visibles, ¿sí? ¿Cuáles son? Puede ser el cigarro, el alcohol, drogas, fármacos, apuestas, idolatría, fetiches, amuletos, etcétera. Estos son hábitos que cualquier persona en la sociedad reprueba, con excepción de la idolatría, la cual, por causa de la ignorancia, los incrédulos hasta celebran, pero es totalmente reprobable a los ojos de Dios. Lo que más abomina y aborrece, y algunos líderes no lo entienden y a veces piensan que pueden colgarse cruces de madera o metal que inevitablemente se les volverán amuletos. A un líder no le es permitido eso, porque sería piedra de tropiezo a otros. Esos son hábitos reprobables y visibles. Ahora hay otros que son ocultos, hábitos pecaminosos ocultos. ¿Cuáles son? Bueno, puede ser la envidia, los celos, odio, amargura, pornografía, masturbación, lujuria, lascivia, malos deseos, avaricia, etcétera, porque hay muchos más. Todos sabemos que esos hábitos son malos, por eso quienes los practican lo hacen en secreto. Pues creo que cuando vemos toda esta lista y todavía los que faltaron, pues debemos estar muy pendientes, ¿verdad? Porque ¿en cuál de estos encajamos, verdad? Si nos ponemos a prueba cada quien, ¿qué tanto practico la envidia? ¿Qué tan celoso soy? ¿Y qué tanto odio? ¿O qué tan cuánta amargura guardo en mí? Muchos de estos que vemos aquí, de estos puntos, incluso nos hacen daño físico, ¿verdad? Se dice que las personas que tienen artritis, que es porque han tenido mucha amargura en su vida, guardan ese rencor en su cuerpo, y esa situación les segrega cosas muy malas para su cuerpo, que los hace estar en ese cuadro de enfermedad. Y bueno, pues al ver en cuál encajamos, es cosa de ponernos, examinarnos, autoexaminarnos y ponernos en las manos de Dios, orar constantemente, ¿verdad? Pidiéndole a Dios que nos ayude a superar estos hábitos pecaminosos ocultos. Pero hay otros hábitos aceptados, entre comillas, ¿verdad?, por la sociedad, como por ejemplo el ejercicio. A nadie se le critica porque haga ejercicio, ¿verdad? Y también el cine. Bueno, ¿qué tiene que vayas al cine, verdad? No es tan malo. En la actualidad ya no se cree tan malo, pero hubo tiempos
en que yo, cuando era chico, sabía que el ir al cine era muy malo. Incluso un pastor decía que una ocasión cuando se estrenó la película Los 10 Mandamientos, él la quería ver, pero no, pues ir al cine era pecado. Y entonces dijo, no, pues yo la quiero ver porque pues es un tema bíblico. Dice, fui con mucho temor. Dice, y hasta agachado entré y pagué mi boleto y que me meto. Y me fui hasta el fondo y hasta arriba, cuando aquellos tiempos que había 2 pisos de unos cines enormes, se fue hasta atrás, hasta el último piso, hasta el rincón, y ya para ver la película, que no lo fueran a reconocer. Pero cuando se prende la luz y que va viendo que habían varios hermanos ahí escondidos, porque en aquellos tiempos era malo, ¿verdad? Era muy pecado. Pero en la actualidad, como digo, ya son aceptados por la sociedad. El deporte, pues no nos pueden criticar porque nos guste jugar fútbol o básquetbol o cualquier cosa, son aceptados por la sociedad. O que veamos series en Netflix, ¿verdad? Hay muchas personas que conozco que les encantan las novelas y y pues decimos, bueno, pues quizás a algunos no les guste, pero a otros sí les encanta. O ver la televisión, los juegos de mesa, ¿verdad? El internet, las redes sociales, la música, el estudio, el trabajo o pasear. ¿Qué de malo tiene pasear? O el fútbol que tanto me gusta, ¿verdad? Que lo practiqué cuando era joven y ahora me gusta verlo en la televisión. Dice, todos estos hábitos no son malos en esencia, pero pueden llegar a convertirse en un vicio si llegan a controlar nuestra vida. Y si es cierto, ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, en mi caso, cuando yo estaba en el templo, que Cita ya lo hizo referencia, y exactamente a las 12 del día empezaba el partido del América o de Universidad, a las 12 del día estábamos en el templo y yo pensando más en el partido que en la predicación del pastor, y pues sí, yo estaba pensando, ay, ahorita me salgo y veo siquiera cómo va el marcador, y dice aquí, por eso Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, versículo 8 de la primera carta, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Timoteo estaba descuidando su vida espiritual por causa del ejercicio. De igual modo, hay quienes por causa de practicar o ver un deporte descuidan no solo su vida espiritual, sino también su trabajo y su familia. Y algunos han llegado a arruinarse y a perder todo por su fanatismo deportivo. Así que vemos que aquí, como vemos aquí, entre comillas, son aceptados, pero debemos de tener mucho cuidado. Que el ejercicio, que el cine, que el deporte, las series, no lleguen a ser más importantes que estar, como dice en el Salmo 84, ¿verdad? Ahí en los atrios de la casa de Jehová, ¿verdad? Que nos dice ahí en el Salmo 84. Ninguno de estos hábitos son malos en esencia, pero si cualquiera de esas cosas nos domina y se vuelve más importante que nuestra relación personal con Dios y por esa causa descuidamos nuestros deberes espirituales, entonces hemos dejado de ser sobrios y no calificamos. ¿Sí? De estas 3 características que hemos visto, pues la que menos nos importaría así visto superficialmente, diríamos, bueno, ser sobrio, bueno, está bien, ¿no? Pero si nos ponemos a ver detalladamente, vemos que debemos ser sobrios, no solamente en la bebida y en la comida, sino en todo aquello que nos distraigan de
lo verdaderamente importante, lo que es realmente importante, que es enfocarnos en nuestra vida personal y cuidar mucho esa parte. Por eso debemos seguir las 3 reglas del Espíritu Santo para cada uno de estos y otros asuntos similares. En Primera de Corintios, en el capítulo 6, versículo 12, dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. De la misma manera en que yo les digo allá en los reclusorios, a los jóvenes que nos escuchan, les decimos, una de las cosas que yo les repito mucho es, de todos estos versículos que estamos viendo, un versículo de ellos te debe de gustar más. Y ese versículo que te gustó mucho, hazlo tuyo. Memorízalo, repítelo constantemente, memorízalo, de tal manera que debemos de memorizar muchos versículos que sean importantes y que nos hagan reflexionar a cada momento. Por ejemplo, ahorita este versículo: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Que así sea, ¿verdad? Y luego vemos otro versículo en el mismo libro, pero en el capítulo 10, versículo 23, con la misma idea, dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. En el número 1 dice conviene, en el 2 domina, en el 3 edifica. ¿Sí? Entonces, sobriedad puede definirse como ejercitar el dominio propio por el Espíritu Santo para no practicar nada que no nos convenga, nada que nos domine o que no nos edifique. ¿Sí? Si vemos que esto que veo que podría yo hacer, debemos de preguntar antes de hacerlo, pero no me conviene. Y no dejaré que esto me domine si es que tampoco nos edifica, ¿verdad? Bueno, pues aquí termina esta lección, pero nos deja una tarea, ¿verdad? Para todos nosotros de persistir en todos lo que nos recomienda esta lección. De la misma manera que le decimos en los reclusorios a los jóvenes que nos escuchan: llévate estas hojitas y léelas 1, 2, 3 veces, léelas hasta que aprendas y te consideres que lo vas a practicar, y que esto sea para edificación en nuestra vida. Gracias a todos y pues continúa, Cita. No, pues muchas gracias. Queremos enviarles un saludo de parte de la Fundación Emanuel Aguascalientes. Decirles que, pues como todos ustedes, seguimos trabajando. El hermano Samuel omitió comentar que ya están asistiendo al CRESPA. Si quieres comentar algo, Samuel, al respecto. Sí, yo me vine de la Ciudad de México el 10 de mayo o el 11, creo que le festejamos a Cita allá en México, y no recuerdo si ese mismo día me vine de rápido, porque Sammy se venía para Aguascalientes y me dijo: Cita, ¿por qué no te vas con él y lo apoyas allá, porque ha estado solo mucho tiempo? Y yo me vine para Aguascalientes sabiendo que no había actividad por la pandemia, no hay entrada a los reclusorios. Con esa idea me vine, pero el primer domingo siguiente que de cuando llegué me dijeron: ya abrieron el CRESPA, ¿te gustaría ir? Le dije sí, y ese primer domingo me fui a este lugar que nunca había ido yo, solamente he entrado yo a los reclusorios El Llano y al otro reclusorio que es el Aguascalientes. Y yo sabía que Marcos Andrade, él sí continuamente asistía al CRESPA, pero yo no sabía qué era eso. Y resulta que es un lugar donde está uno en un auditorio con jóvenes, con hombres y con mujeres.
Eso es otra experiencia, ¿verdad? Diferente a las que habíamos tenido. Y ahí empezamos, Enrique y yo, reanudamos las actividades. Esa ocasión nos fue, como dice uno coloquialmente, nos fue como en feria, porque dimos nuestra clase de la manera que la dábamos en los reclusorios, pero ahí sí nos pidieron los reclusos y las reclusas que no hiciéramos referencia a que esto es como decir, nosotros los cristianos y ustedes los católicos, nosotros los buenos y ustedes los malos. Yo le dije, pero en ningún momento lo hemos hecho. Dice, sí, usted mencionó que leían la Biblia y no la entendían. Y les dije, sí, yo así dije, porque les estaba haciendo un relato histórico de la vida de Lutero. Y les dije, en aquellos años, 1517, pues los alemanes no tenían acceso a la Biblia, porque solamente en aquellos años había una Biblia por ciudad, y la Biblia era un libro enorme, que estaba en latín todavía y en griego. Digo, entonces no cualquiera podía leerla porque ni le entendían. Me dijo, usted dijo que no la entendían. Pues ni yo la entendería porque yo no sé latín ni sé griego, pero ellos lo tomaron como que ustedes tienen Biblia, pero la leen y no la entienden. Entonces ellos estaban muy dispuestos a reclamarnos todo. Pero ya una vez hecha la aclaración, ya continuamos y ya hemos estado yendo Carlos Macías, Héctor Huerta, Enrique Hernández y yo. Hemos estado ya asistiendo a este lugar y en espera de que abran ya los reclusorios para poder entrar y saludar a aquellos jóvenes, aquellos varones que algunos de ellos saben ya mucho de Biblia, pero están esperando y según nos dicen algunos de ellos, que una vez que salgan se van a convertir en predicadores. Pues ojalá que así sea, porque cuando alguno de ellos dice, ya me voy, ya voy a salir pronto, le digo, bueno, ya no te queremos ver aquí, ya no te queremos ver, pero lástima. Y curiosamente, al mes, a los 2 meses, ya los vemos otra vez, ahí otra vez, recluidos. Y bueno, grandes enseñanzas hemos tenido en estos lugares. Y sí, como dice Cita, acabamos de regresar al trabajo ya en campo y esperando que seguir siendo de bendición para todos ellos. Enviarles un cordial saludo a todos, nos da mucho gusto verlos. Hermano Raúl, saludos a su esposa, el hermano Manuel, a su familia, a sus hijos, Martita, Ismael, los amamos mucho a todos ustedes, a Rodolfo, a Rosy en Colima. Bueno, es que cometería un pecado si dejo de decir nombres, ¿verdad? Pero todos ustedes son de testimonio para nosotros. Nos han enseñado, nos han hecho crecer y entender cómo la palabra de Dios no ve como cualquier humano. Dios no nos pide más requisito más que un corazón contrito y humillado. Y estos requisitos, estos pecados que hemos visto, son bien importantes para todos y más que decirlos, vivirlos, hermanos. Les mandamos un abrazo y gracias por la oportunidad, Blanca y Beto. Que Dios los bendiga. Gracias a todos. Gracias a ustedes. La verdad es que el tiempo nos haría falta para poder escucharlos más. Una clase muy, muy fuerte. De verdad que me llegó. Qué bonito lo hicieron, de verdad. Muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y pues bueno, lo más importante es ponerlo en práctica y estar alertas, ¿no? Y apenas van 3, son 17, pero bueno, vamos a ir de 3 en 3 para poder asimilarlo, ponerlo en práctica. Entonces, si puedes hacer una oración, se llama Samuel, para ya dar gracias, y en cuanto digas amén, pues ojalá se puedan quedar. Tenemos un testimonio impresionante hoy de un joven que nació en una familia cristiana, de cuna cristiana, papá pastor con iglesia tocando en la alabanza, y cómo se desvió y fue a dar hasta el reclusorio.
pero ya está bien entregado a Cristo. Entonces va a estar bien padre hoy. Entonces haz la oración, en cuanto digas amén, va a aparecer una pantalla aquí con 1 minuto presentando lo que sigue, y Miguel Calvo es el que va a pues dirigir la reunión Cristo te puede salvar. Entonces, adelante, Samuel. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú nos has permitido estar en comunicación con nuestros hermanos y compartiendo de la palabra que tú nos das. Bendito Padre, te agradezco infinitamente que me has permitido comunicarme por el medio de internet con muchos hermanos a los cuales amamos. Te doy gracias porque me has permitido, junto con Cita, participar, y te pedimos, Dios, que esta palabra sea de grande bendición para todos y que nos edifique nuestra vida. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado y por las que van a venir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.